¿Alguna vez has confundido el uso del guión y la raya? ¿Cómo debo usarlos? Tu canal J Didáctica te da la bienvenida en esta aventura del aprendizaje con un nuevo tema de ortografía que tiene como título el guión y la raya. Empecemos con nuestra lección. Contenido. En esta lección veremos el concepto de guión, el concepto de raya, los usos y reglas de estos signos de puntuación y sus respectivos ejemplos. El guión o guión corto. ¿Con tilde o sin tilde? Esta palabra tiene doble grafía porque se articula de dos formas. Algunas personas pronuncian guión y otras pronuncian en dos sílabas y dicen guión. Pero después de la edición del 2010 de la RAE, se suprime dicha opción, es decir, la segunda, guión, porque se considera que tiene diptongo y como tal no lleva tilde. Recordemos que cuando una palabra tiene diptongo, forma en este caso una sola sílaba y los monosílabos no llevan tilde. ¿Qué es el guión? El guión es un signo de puntuación con la forma de un trazo horizontal muy corto. Debe distinguirse de la raya, que es mucho más larga. ¿Cuándo debo usar guión? Veamos el primer caso. Por lo general, el guión se utiliza para separar las palabras en sílabas. ¿Entiendes? Tenemos este ejemplo con esta oración que dice: mi madrina preparaba un rico pastel. La palabra preparaba no alcanza en este renglón, por lo tanto ponemos un guión y la parte restante se escribe en el otro renglón. Pero como vemos, la palabra preparaba tiene 4 sílabas. Prepara, va. No se puede cortar una sílaba. Entonces, esta oración con esta palabra está cortada de manera incorrecta. Tenemos la misma oración que dice: mi madrina preparaba un rico pastel. En este caso, la palabra preparaba sí está correctamente separada y utilizamos el guión. Segundo caso. Además, el guión o raya corta se utiliza para crear palabras compuestas. Ejemplo. Recordemos que las palabras compuestas se forman uniendo dos palabras simples y así formamos una nueva palabra. Pero hay palabras compuestas que están unidos por guión. Aquí tenemos un ejemplo en esta oración que dice: ella tiene ascendencia ruso-española. Es una palabra compuesta unida por un guión. Tercer caso. Asimismo, el guión se emplea para separar las fechas. Ejemplo. La oración dice: la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 fue un gran conflicto militar en el que se implicaron la mayoría de los países. Utilizamos correctamente el guión para separar ambas fechas. Cuarto caso. El guión también sirve para emular un tartamudeo en los libros o guiones cinematográficos. Ejemplo. Aquí tenemos a un actor cuando pronuncia una palabra y debe hacer pausas en cada sílaba. Por ejemplo, amorcito. Bien, las pausas se hacen cuando lo expresa de manera oral,
pero cuando se escribe se usan los guiones. Quinto caso. Podemos utilizar el guión para unir dos sustantivos que tienen un mismo referente. Ejemplo. Aquí vemos la oración que dice: el director presentador del programa ha dimitido esta mañana. Quiere decir que esta persona es tanto director como presentador. Ahora vamos a ver el uso de la raya o el guión largo. ¿A qué llamamos raya? La raya es un signo de puntuación representado por un trazo horizontal de mayor longitud que el guión, con el cual no debe confundirse. No lo olvides. ¿Cuándo debo usar raya? Primer caso. En la edición de obras teatrales para separar el nombre de cada uno de los personajes del texto de sus intervenciones. Ejemplo. Vemos aquí los nombres de los personajes y sus intervenciones o lo que tienen que expresar en la obra. Fíjate dónde se pone la raya, antes de las intervenciones. Pero recuerda, no se debe dejar espacio. La raya está unida sin dejar espacio a las intervenciones o a las expresiones de los actores. No olvides. Segundo caso. La raya sirve para señalar las diferentes intervenciones de los personajes en texto dialogado, en el que no se indican los personajes. Ejemplo. Aquí tenemos dos intervenciones. Ya no apreciamos los nombres de los personajes. Vemos el uso de la raya antes de la intervención. Dice: ¿y yo quién soy? Usamos la raya para contestar. Le dice su madre: tú eres mi hija, Mía, hija de Bartolomé San Juan. Este es un extracto de la obra de Pedro Páramo del escritor Juan Rulfo. Tercer caso. La raya se usa para enmarcar incisos, es decir, frases para enfatizar aclaraciones, explicaciones o informaciones adicionales. Eso sí, se utiliza como signo doble, tanto para iniciar como para cerrar el inciso. Ejemplo. Vemos esta oración que dice: para él la fidelidad, cualidad que valora por encima de cualquier otra, era algo sagrado. Aquí vemos una aclaración de la persona que escribe. Dice: cualidad que valora por encima de cualquier otra. Bien, esto es una expresión aclaratoria. Se puede quitar y no va a cambiar el sentido de la oración, porque quedaría: para él la fidelidad era algo sagrado. Esta aclaración se coloca aquí utilizando la raya, pero fíjate, no debe dejar espacio, ni al principio ni al final. Se dice que se usa como signo doble porque se escribe tanto para abrir la aclaración y después para cerrarla. Tenemos otra oración que dice: tenía muchas dudas, sobre esto no había duda. Aquí la aclaración está al final. Esta oración no sigue después. Igual, de la misma forma, se usa como signo doble, a pesar de que ya no se escriba más, al inicio y al final, y luego se pone un punto. Cuarto caso. En textos narrativos, la raya se utiliza también para introducir o enmarcar los comentarios o precisiones del narrador a las intervenciones de los personajes. Ejemplo, vamos a ver aquí la intervención de un personaje. ¿Recuerdas que en el segundo caso hemos visto que se utiliza la raya antes de la intervención del personaje?
Pero ahora también estamos viendo que se utiliza la raya antes del comentario del narrador. En este caso, el narrador nos está comentando lo que hace el personaje. ¿Y qué es lo que hace? Preguntó. Como puedes observar, solamente se utiliza la raya al inicio del comentario, pero no al final. ¿Por qué? Porque esto no es un inciso, solamente es un comentario. Veamos otro ejemplo que dice: y quien lo contrario dijere, dijo Don Quijote, le haré yo conocer que miente, si fuere caballero, y si escudero, que remiente 1000 veces. Este es un extracto de la obra Don Quijote de la Mancha del escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Como puedes observar, aquí está el comentario del narrador, que te está informando quién es lo que está diciendo, quién es el que está interviniendo con el diálogo. En este caso, Don Quijote. Aquí sí se puede usar al inicio y también se puede usar al final. ¿Por qué? Porque el comentario del personaje continúa. Quinto caso. Puede utilizarse para introducir cada uno de los elementos de una relación. En este caso, sí debe dejarse un espacio tras la raya. Ejemplo. Tenemos aquí una lista. Dice: hoy fuimos al mercado y compramos 2 puntos. Arroz, azúcar, fideos, leche, aceite, verduras. Aquí debemos utilizar rayas, no guiones. Pero como observarás, vemos el espacio. En este caso no se utiliza la raya cerca o unida a la palabra de la lista, sino se debe dejar espacio. No te debes olvidar. Bien, chicos, los felicito por haber compartido este nuevo tema que nos va a ayudar mucho en la ortografía. No te olvides de suscribirte, de darle me gusta al video y también de compartir. Hasta pronto, chicos.